Buenas tardes, jóvenes. Este es el video número 3 de contratos mercantiles del martes 27 de julio de 2021. Continuamos ahora con el contrato de transporte. Nos quedan pocos minutos y así podemos comenzar. Bueno, el contrato de transporte, jóvenes, es un contrato en virtud del cual una persona, ya sea física o jurídica, o sea, una persona moral, se obliga a trasladar de un lugar a otro por tierra, mar, canales, lagos o ríos, bueno, navegables, o bien por el aire, pasajeros o mercaderías ajenas, y a entregar a estas a la persona a quien vayan dirigidas, a cambio de una contraprestación económica. El contrato de transporte puede ser verbal y en general se materializa en la llamada carta de porte. Es un documento cuya emisión no es obligatoria y una vez extendida representa el título legal del contrato. Tiene una utilidad probatoria trascendente. Las partes pueden exigirse mutuamente la carta de porte. Un contrato de transporte regula la responsabilidad del transportista, los plazos para reclamar daños, tanto aparentes como ocultos, los plazos de prescripción de las reclamaciones y las indemnizaciones. Una carta de porte debe contener como mínimo el nombre y el domicilio de las partes y demás sujetos intervinientes. Tenemos también la descripción de las mercancías a transportar y de su estado, la ruta convenida, el plazo y lugar de entrega, firmas y la fecha. Tiene dos funciones importantes: es el elemento probatorio del contrato de transporte y además representa el título de propiedad de la mercadería que se va a transportar. Tenemos los elementos personales de este contrato, son las personas. Tenemos primero al porteador, el transportador o transportista, o sea, por tierra y aire, patrón, barquero, si es por agua, y es el que contrae la obligación del traslado. Tenemos el cargador, el expedidor, el remitente o consignante, y es el que por cuenta propia o ajena encarga el traslado de personas o mercaderías a un porteador. Y por último tenemos el consignatario o destinatario, que es la persona a quien se le envían las mercancías. Una misma persona puede ser a la vez cargador y consignatario. O sea, si yo las voy a recibir, yo las voy a buscar y yo las traslado a mi punto de referencia. Y esa sería la doble figura de una. Tenemos los elementos reales, que son los, en el caso de transporte, la mercancía, que son los bienes o materiales que se van a transportar. Y por otro lado tenemos el monto o el precio que se va a pagar, que es la contraprestación económica que recibe el porteador por realizar el servicio de transporte. Vamos a ver a continuación, vamos a localizar un pequeño video, por el tiempo ya casi no tenemos, que ilustre en resumen lo que es el contrato de transporte.
Hola, hola, bienvenidos a una nueva clase virtual de Aprender. En esta oportunidad te voy a presentar una clase de contratos. Ya sabés que si querés tener acceso total a este curso de contratos civiles y comerciales, solamente tenés que suscribirte a mi canal y buscar la lista de reproducción de contratos y vas a tener acceso completo y absolutamente gratis a todo el contenido. En esta clase vamos a explicar el contrato de transporte. Este tipo de contrato está previsto en el artículo 1280, que establece que hay contrato de transporte cuando una parte, llamada transportista o porteador, se obliga a trasladar personas o cosas de un lugar a otro. Y la otra, llamada pasajero o cargador, se obliga a pagar un precio o flete. Como pueden apreciar, y tal como surge claramente de este artículo que acabo de leer, hay dos partes. Cuando el transporte es de personas, las partes son conocidas como transportista y pasajero. Y cuando el transporte es de cosas, las partes son conocidas como porteador y cargador. Vamos a ver los caracteres del contrato de transporte. En primer lugar, es un contrato bilateral porque existen obligaciones recíprocas entre las partes, ya que, por un lado, el transportista o porteador va a tener la obligación fundamental de transportar una persona o una cosa, y por otro lado, el pasajero o el cargador va a tener la obligación fundamental de pagar un precio o un flete. Y esto hace también que el contrato sea oneroso. Es un contrato a título oneroso porque las partes asumen estas obligaciones recíprocas de las que hablaba recién, de modo tal que se promete una prestación para recibir otra. Es un contrato consensual. Esto implica que produce todos sus efectos por el solo hecho del consentimiento y sin necesidad de que, por ejemplo, el pasajero haya pagado el precio. Es un contrato conmutativo y esto implica que los valores que se intercambian deben ser aproximadamente equivalentes. Es decir, que el precio que va a pagar el pasajero para ir del punto A al punto B debe ser un precio razonable y sin que medie una excesiva ganancia por parte del transportista. Tampoco puede ser un precio demasiado bajo que impida al transportista pagar los costos de ese viaje. Es también un contrato nominado. Esto implica que está expresamente previsto y regulado por la ley, y es un contrato no formal. Esto implica que no hay una forma prevista por la ley para la celebración de este contrato. Es decir, que rige el principio de la libertad de las formas, donde las partes pueden celebrarlo por escrito o incluso de manera verbal. Benévolo. El transporte benévolo es el transporte que se realiza por una persona con el solo fin de hacerle un favor a otra persona. Por ejemplo, la persona que lleva a un amigo hasta su casa,
o la persona que levanta a otra que se encuentra en la ruta haciendo dedo. Y este tipo de transporte es un transporte a título gratuito y que por ello no está regido por las reglas previstas en el Código Civil y Comercial para el contrato de transporte. Y ahora sí, vamos a ver la clasificación del contrato de transporte. Porque tal como lo adelantáramos cuando veíamos el artículo 1280, dijimos que podíamos clasificar el contrato según el transporte sea de personas o de cosas. Vamos a comenzar hablando sobre el transporte de personas. Y el transporte de personas comprende básicamente el traslado de personas desde una ubicación geográfica hacia la otra. Es decir, desde el punto A hasta el punto B. Pero además comprende las operaciones de embarco y desembarco. Esto implica que el transportista no solo debe responder por lo que sucede a bordo del transporte, sino que también debe responder por todo lo que suceda en el momento del embarque y también en el momento del desembarco definitivo del pasajero. Veamos cuáles son las obligaciones del transportista. Durante todo este lapso que comprende el embarco, el traslado y el desembarco, el transportista tiene distintas obligaciones. Pero las más importantes son las que voy a explicar a continuación. En primer lugar, el transportista debe proveerle el lugar para viajar que se ha convenido o el disponible reglamentariamente habilitado. Esto implica que el contrato de transporte puede darse de dos maneras. O bien que el transportista y el pasajero convengan un lugar en el transporte, como por ejemplo cuando se compra un pasaje de colectivo de larga distancia, uno adquiere un asiento determinado. Ahora, puede suceder también que no exista esta asignación de lugares previos, como cuando nos trasladamos en colectivos urbanos. Y en este caso el pasajero va a poder utilizar cualquier lugar habilitado en el vehículo. Pero una vez que el pasajero compra el boleto, el transportista queda obligado a proveer el lugar para viajar. La segunda obligación, y de fundamental importancia, es trasladar al pasajero al lugar convenido. Esto implica que el viaje debe concluir en el lugar pactado. Ahora bien, si por fuerza mayor se debe desviar de su curso o no puede llegar a dicho lugar, el transportista debe asegurarle al pasajero los medios para que llegue a su destino. La tercera obligación fundamental del transportista es garantizar la seguridad del pasajero. Y esta responsabilidad del transportista es objetiva. Y el transportista va a responder por la no concreción del resultado pactado, por las lesiones que pudiera sufrir el pasajero durante el transporte, y también va a abarcar al equipaje del pasajero, lo cual se relaciona con la cuarta obligación fundamental del transportista, que es llevar el equipaje del pasajero. Esta es una obligación fundamental, aunque se pueden pactar ciertas limitaciones por el peso o limitaciones por el volumen o incluso cobrar por un excedente de equipaje. Y vamos a ver ahora las obligaciones del pasajero. Bien, en primer lugar, está obligado a pagar el precio pactado. Ahora bien, como vimos cuando iniciamos la clase, que este es un contrato conceptual, la falta de pago en el precio no exonera de responsabilidad al transportista por los daños que haya sufrido el pasajero durante el transporte. También está obligado a presentarse en el lugar y momentos convenidos para iniciar el viaje. Esto implica que si el pasajero no se presenta en el lugar y en el momento convenidos, va a perder el derecho a ser transportado. En tercer lugar, el pasajero está obligado a cumplir las disposiciones administrativas, a observar los reglamentos establecidos por el transportista para el mejor orden durante el viaje y obedecer las órdenes del porteador o de sus representantes impartidas con la misma finalidad. Esto implica que el pasajero debe seguir las indicaciones que le son dadas por el transportista.
particularmente aquellas indicaciones que se relacionan con el orden y con la seguridad. Y en caso de incumplimiento de esta obligación, el transportista podrá extinguir el contrato y concluir el transporte. Y finalmente, el pasajero está obligado a acondicionar su equipaje. Este acondicionamiento debe ajustarse a las medidas y peso reglamentadas por el transportista. Y esto implica que el pasajero no solo debe acondicionar el equipaje para que no se produzcan los daños durante el transporte, sino que además existe la obligación del pasajero de declarar las cosas de valor extraordinario que lleve consigo. Y en caso de omisión de hacerlo, el transportista va a quedar exonerado de responsabilidad por la pérdida o el daño. Vamos a analizar ahora el transporte de cosas. En este caso, dijimos que las partes adquieren un nombre particular, ya que por un lado encontramos al cargador y por otro lado al porteador. El cargador es la parte que paga el flete para que otra parte traslade una cosa de un punto geográfico hacia el otro. El porteador es la parte que va a llevar cosas de un punto a otro. Básicamente, el cargador debe declarar el contenido de la carga, debe identificar los bultos externamente, debe también presentar la carga con un embalaje adecuado, indicando el destino de esa carga y el destinatario, y debe entregar al transportista la documentación requerida para realizarlo. Esto implica que si se requieren documentos especiales, es obligación del cargador entregar estos documentos al porteador al mismo tiempo que le entrega las cosas a transportar. Y el porteador es quien debe trasladar los bienes y cosas que le son entregados por el cargador y deberá entregarlos al destinatario en el tiempo y en la forma indicados en la carta de porte. Para finalizar con esta clase, vamos a ver cómo se extingue este contrato, donde además de encontrar todos los medios de extinción de los contratos, existen 3 modos especiales de extinción. Uno de estos modos de extinción aplica tanto al transporte de personas como al transporte de cosas. Este modo de extinción es el cumplimiento. Y esto implica básicamente que si el porteador entrega las cosas al destinatario, o si el transportista arriba con éxito a el destino pactado, el contrato se extingue por cumplimiento. Y los otros 2 modos de extinción operan únicamente para el transporte de cosas. Por un lado, encontramos a la imposibilidad de continuar con el transporte y la venta de las cosas. Y por otro lado, vamos a encontrar que este contrato se extingue por la entrega de las cosas a otro transportista para que continúe con el transporte. De esta manera llegamos al final de la clase de hoy. Esperamos que te haya servido y nos gustaría leer tu comentario. Como te lo adelanté cuando iniciábamos este video, todo nuestro contenido es absolutamente gratuito y nos financiamos únicamente a través del aporte voluntario de nuestros estudiantes. En el primer comentario te dejo también un link para que, si podés, nos ayudes con una pequeña donación que nos ayuda a seguir creando el mejor contenido para millones de estudiantes. Como pueden ustedes apreciar, jóvenes, este fue el tercer contrato de transporte que vimos y que corresponde a la clase de esta semana. Bueno, ya faltan 2 minutos para que concluya nuestra clase. Únicamente les reitero que ya tienen ustedes su examen parcial en la plataforma. Vence hoy a 1 minuto antes de medianoche. Para que el día de mañana, miércoles, ya la coordinación académica tenga las calificaciones de este parcial que fueron sus 3 trabajos. Son dos tareas a 25 y 25, son 50, y su examen 50, son 100. 25 y 25. Examen 50. Bueno, jóvenes, si no hay alguna pregunta, duda, observación.
Doy por concluida la clase de hoy, martes 27 de julio de 2021 de contratos mercantiles en esta segunda semana de mes. Pues que tengan un excelente día, bueno, lo que queda del día, y una tarde muy bonita, y una noche, y no se olviden de su examen. Y síganse cuidando, jóvenes. Hasta la próxima semana, y día. Hasta luego. Gracias, profe. Buen día. Hasta luego.